Fantástica y bendecida noche del domingo 28 de diciembre del 2025. Recordamos que hoy se están cumpliendo 1239 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991, esa Constitución que aquellos que quieren volver al poder y que se alborotaron porque escucharon que ya se puso en marcha la Asamblea Constituyente, pues esos se la pasaron siempre por la faja. Les decimos entonces bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C y les damos las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por sus mensajes de apoyo, por su buena energía, por sus mensajes. Ayer que estuve bastante enfermo, muchísimas gracias a todos por sus recetas, incluso médicas. ¿Qué me pasó? Todavía tengo los retorcijones. Ayer fue un día terrible. La noche que pasé ayer fue una noche fatal. De verdad que, me asusté bastante. Afortunadamente, pues ya estoy un poco mejor, aunque estoy un poco papucho. Pero mañana tengo la cita médica, me van a sacar exámenes. Y así en una primera valoración, lo que tengo es una bacteria. Una bacteria combinada con gastritis, el comer a deshoras también me ha afectado bastante. Tengo que organizarme en ese tema porque de verdad es la salud, ¿no? Y con eso no se juega. Pero lo que tengo es una bacteria que en España se me había detectado y hicimos un tratamiento, 21 días tomando unas medicinas, pero al parecer la bacteria no se ha ido, todavía la tengo en mi cuerpo, entonces toca atacarla de forma estricta, ¿no? Incluso he recibido mensajes y me han dicho que me coma un ajo entre las comidas, un ajo morado, no un ajo blanco, sino un ajo morado, para combatir esa bacteria. En España también me habían dado un remedio, que era espichar un ajo y con el zumo de un limón o 2 limones, pues tomarme eso en ayunas durante 21 días. Así que pues todo eso lo haré, me pondré en la tarea, voy a esperar a que me pasen un poco los retorcijones. En este momento estoy teniendo retorcijones, almorcé y ahí se me revolvieron los cunchos, como dicen, pero bueno, afortunadamente mañana tengo la cita médica y sobre todo mandarme a sacar esos exámenes que me toca sacarlos pues en un sitio, un laboratorio, pero de forma particular. Ya saben que no tengo la EPS y la cita de mañana pues también me toca con un médico que es el hijo del dueño de este apartaestudio donde estoy viviendo. El hijo me va a atender. ¿Cómo será que así estaba de malo que incluso me tocó sacar a Mateo anoche casi a las 12 en un dolor de estómago y unas punzadas terribles? Pues tuve que sacar a Mateo y el vigilante, los vigilantes que siempre les hablo, pues uno de ellos estaba de turno y me vio así y habló. Él fue el que habló con don Ángel, el señor que me alquila este apartaestudio, y como les digo, el hijo de él pues va a ser el que mañana voy a visitar me hace un descuentico también, eso sí también he de decirlo, pero mañana me iré a ver qué me dice y a iniciar ese tratamiento, a sacarme los exámenes, iniciar ese tratamiento rapidísimo, porque de verdad, como les digo, me está afectando. En España me afectó bastante y estábamos convencidos de que eso lo habíamos matado, pero al parecer no. Incluso a mi hijo también me toca ponerme a pilas porque a él también le detectaron esa bacteria. No sabemos si él me la pasó a mí o yo se la pasé a él, pero a él también le detectaron esa bacteria allá en España, entonces también tengo que ponerme pilas con él, no sea que me le dé por ahí algún tramafá con este tema, porque de verdad que la pasé mal la noche. Y Mateo toda la noche pendiente, así sentado, pendiente de qué me pasaba. La verdad me quejaba, incluso la vecina de aquí al lado me preguntó qué era lo que me pasaba. Anoche definitivamente una noche terrible. Pero bueno, aquí estamos, ya vamos tomando fuerzas otra vez para continuar con nuestra labor, y es esa labor de informarles a todos ustedes de una forma diferente, ¿no? Tratamos de que sea algo diferente, que sea algo creativo, a veces nos sale, a veces no, pero aquí estaremos. Quiero agradecerles especialmente a Rocío Reyes, a José Luis Cruz y a Kioto,
que es el perrito de ellos. Muchas gracias, doña Rocío, muchas gracias, José Luis, por sus palabras, por su apoyo, por sus muestras de respaldo. También quiero agradecerle a Jorge Suárez, un señor que me lo encontré aquí abajo, en un Mercedes clásico espectacular, un Mercedes negro, y en pleno semáforo, ¡que viva Petro! ¡Que espectacular! Don Jorge le envío un saludo y me encantó su carro. ¡Qué Mercedes tan hermoso el que tiene! Negro, espectacular. A Julia Elena también quiero enviarle un abrazo fraterno. Muchas gracias, Julia Elena. A Lilian Rocío. Muchísimas gracias, Lilian, también por tus palabras, por tus medicinas que me recomendaste, también, por supuesto, por tu aporte a través del NECI para que me vaya al médico. Muchísimas gracias, Lilian, de verdad. ¡Mua! Un beso y un abrazo fraterno. Angélica Arbeláez, ¿qué decir, Angélica? Muchísimas gracias también. A Marta Riveros Lozano, también quiero enviarle un saludo. A Argemiro García y a Elena Sarmiento. Muchas gracias a todos ustedes, a todos ellos y a todos ustedes que también me enviaron mensajes apoyándome y respaldándome con el tema de mis dolores estomacales y la bacteria, como les digo. Gracias eternas, totales e infinitas. Bueno, ahora sí comenzamos, ya llevamos bastante tiempo, llevamos 6 minutos acá en la intro y comenzamos con la noticia que es una parte del título que he escogido para este video. Y es ese anuncio, ¿no? Eso que se está hablando, que Gustavo Petro sería el ministro de Hacienda de Iván Cepeda si Iván llega a la presidencia. Una noticia que la verdad no esperábamos, una noticia que nos sorprendió a todos. A mí, en lo personal, pues me gusta. Nada más ni nada menos que tener a Gustavo Petro como ministro de Hacienda, pues sería un gran avance, ¿no? Un gran logro, decimos nosotros, ¿no? No sé ustedes qué opinen después de esta noticia, pero como les digo, la verdad, a mí, en lo personal, me parece muy bueno. Y bueno, y después de dar esta noticia, tengo que también que decirles que pásenla por inocentes. No es verdad el tema de Gustavo Petro como ministro de Hacienda, no es verdad, pero aquí en Colombia con C siempre hemos hecho una inocentada y esta vez se me ocurrió, pues esa ya la tenía preparada desde hace varios días. Espero que no me den duro. Hace un año precisamente estábamos en Aracataca, estábamos con mi hijo en Aracataca, en la casa de Gabriel García Márquez, y ahí hicimos una inocentada también con el tema, con Carolina Corcho, la utilizamos, pero repito, es una inocentada. ¡Feliz Día de los Inocentes! No es verdad, es algo que me inventé yo, y el artículo pues lo hice con inteligencia artificial. Esto está hecho con inteligencia artificial, pero no es verdad, no, esto no es posible. Aunque, como lo digo, a mí en lo personal, dígame si no me encantaría que Gustavo Petro fuera el ministro de Hacienda de Iván Cepeda. Pero repito, pásenla por inocentes, es una inocentada. Bueno, pero ahora sí nos ponemos serios, la inocentada era hasta aquí. De aquí para adelante, esto sí no es inocentada. Vamos a hablar, por supuesto, de la constituyente, de la convocatoria para esa recolección de firmas, para echar a rodar la Asamblea Constituyente. Una pregunta que mucha gente también me ha hecho y se la hicieron a José Cuesta, al concejal José Cuesta. Se habla de 14 millones de firmas. ¿Por qué decimos que 14 millones de firmas? Ojo, solo se necesitan 3 millones. 3 millones de firmas. ¿Pero por qué 14 millones? Y yo también aquí le he dado bombo a los 14 millones de firmas. Dice José Cuesta, se necesitan solo 3 millones. Sin embargo, la idea es tener un número superior a esa cifra para revestir al poder constituyente de una legitimidad indubitable. Esa es la idea. Sí, se necesitan 3, pero vamos a tener 14 millones o más. Lo vamos a hacer.
No nos vamos a conformar solamente con los 3 millones de firmas. Así que esa es la respuesta. Sí, se necesitan 3 millones. Pero ¿por qué hablamos entonces de 14 millones de firmas? Ahí están. Para revestir al poder constituyente de una legitimidad indubitable. Que quede claro ese punto. No es que ahora, ay, no, de solo 3 millones, eso rapidito, no. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer la tarea conscientemente, con responsabilidad, a llenar esas calles de formularios para recoger esas firmas. Lo vamos a hacer nosotros, ustedes, todos vamos a participar de esta gran convocatoria. Entonces, ahí queda, ¿no? 14 millones de firmas para esa Asamblea Constituyente, más las 3 veces que tenemos que votar pacto, ¿no? Pacto para el Senado, pacto para la Cámara de Representantes y obviamente pacto para la Presidencia de la República. En el tema del Senado y de la Cámara de Representantes hemos hablado. Gustavo Bolívar decía 5 millones para lograr el 55-86. Matador con Amaranta sacaron un video también hablando de 8.800.000 firmas. Y nosotros aquí en Colombia con C, ¿qué hemos dicho? Pues de 10 millones pa'lante. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Que es algo ambicioso, que eso sería un sismo electoral, que sería algo muy importante que me dijo en el analista político, que lograr las curules que tenemos ahora sería algo maravilloso. No, vamos es por más. Vamos es por más y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. No nos vamos a quedar ni con 5 millones ni con 8 millones no, vamos es de 10 millones pa'lante. 10 millones para adelante, 15 millones es lo que yo digo también para la votación, para la elección de Iván Cepeda, ojalá en primera vuelta. Esas son las tareas que tenemos ahorita para el 2026, que ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, siempre le haremos pedagogía a ese tema, ¿no? No nos podemos quedar quietos, no nos quedamos solamente con nuestro voto. Tenemos que buscar votos. ¿Y dónde están esos votos? En el abstencionismo. Ahí es donde está esa gente. Hay muchas personas apáticas. Yo me he encontrado varios y ya estoy en la tarea. Yo ya estoy en la tarea con muchachos, con gente joven, que también me interesa. Me interesa que participen y que elijan, porque es el futuro también de ellos, de nosotros, de todos, del país. Pero los jóvenes, recordamos esa frase de Garzón, ¿no? Si ustedes jóvenes no se toman la tarea, pues estamos jodidos. Así que seguimos entonces, como digo, con esa pedagogía. Pero sigamos hablando seriamente, no estamos en inocentada ni nada de eso, de Asamblea Nacional Constituyente. Dice el mamerto justiciero, un video que se ha revivido y que se ha hecho viral en las últimas horas, en los últimos días, pues dice, cuando Paloma Valencia quería una constituyente. Escuchemos esto. Bien. Paloma Valencia cree que la justicia en el país está en una situación crítica. Yo le jalo a cualquiera de esas figuras. Yo creo que este es un tema de que la ciudadanía nos ayude. Hay que buscar un plebiscito, un referendo, una constituyente, unas marchas ciudadanas. Bien. ¿Cómo? ¿Perdón? Ahí sí era conveniente, ¿no? Esa es una asolapada total. Hoy hablábamos con doña Rocío y con José Luis. Decíamos, oiga, es que el descaro de esta gente es impresionante. ¿Hasta dónde son capaces de llegar? Y ahí hay una prueba. Y tenemos más. Aquí también la publica el mamerto justiciero que ha revivido este post. Paloma Valencia, en el 2020, una constituyente permite la participación ciudadana de las fuerzas políticas y nos pone a todos juntos a discutir un problema que todos reconocemos y es buscar una solución para Colombia toda. Ahí está. ¿Serán solapados? ¿Serán cínicos? Y el jefe, por supuesto, salió a decir que ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral, la Constitución que ellos como guerrilla del M-19 pidieron, ayudaron a escribir y aprobar. Pero oiga, es que de verdad, qué cinismo, esa Constitución que se la han pasado por la faja, que las cosas que se dejaron estipuladas, eso vale 3 tiras, eso no lo pasamos porque así es, así han sido. Y ahora que Gustavo Petro habla de esa Asamblea Nacional Constituyente, en vista de todo lo que hemos visto, cómo se han burlado de todos nosotros, cómo es posible que Colombia tenga ese sistema de salud, por ejemplo, cómo es posible que no lo vamos a lograr y que quedaron convencidos, ¿no? Es que nosotros votamos por eso. Yo voté
por una reforma a la salud, leyendo la reforma a la salud y los muchos parecidos que tiene a cómo funciona el sistema de salud en Colombia, una de las causas, esa. Reforma política también, lo hemos hablado aquí. En Colombia ese tema de las campañas políticas, de las campañas presidenciales, tienen que ser patrocinadas por el Estado como es en el resto del mundo, en muchas partes del mundo. El Estado es el que patrocina. ¿Qué pasa ahí? Pues se evita tanta infiltración, tantos aportes, todo ese tema. No, la campaña es patrocinada por el Estado. Incluso se regula hasta la forma de ubicar la publicidad en España. Yo les mostré por allá en videos anteriores cómo es el tema allá. Cuando hacen las elecciones se puede colocar publicidad aquí, no más. Si se pone por allá, tome mijo, lleva su multa, lleva su sanción. Esa invasión y esas vallas y todo aquí como hacen acá, que hasta los mafiosos son los que patrocinan las benditas vallas, inundan de vallas. Recuerdo aquí a Federico, por ejemplo, a Fico Gutiérrez, cómo inundó todo de vallas y vallas. Ese descontrol se tiene que acabar, y como esa hay muchas cosas que se deben transformar de esa constitución que se la han pasado por la faja. Por ejemplo, el tema de cómo se eligen los magistrados, el tema de los salarios, ¿no? El tema de los salarios de los mismos congresistas, que eso sí, calladitos, ¿no? Cuando se habla de salarios, y eso salen corriendo y se rompe el quórum, en fin. Le maman gallo al país y ellos siguen ganándose 50 y pico de millones y ahora incluso están de vacaciones y vuelven hasta marzo. ¿Ah? ¡Qué grosería! En el Consejo de Bogotá es diferente. En el Consejo de Bogotá, me he dado cuenta, sesionan hasta los domingos. ¿Por qué? Porque a ellos les pagan por sesión. Entonces, son muchas cosas, que eso lo vamos a ver a continuación, son muchas cosas que se necesita transformar de esa constitución. Entonces, pues, ya vimos, ¿no? Cuando a ellos les conviene, sí es necesario, cuando ellos sí, pero cuando lo dice Gustavo Petro, no, eso no. O sale el Matarife a decir. Definitivamente, ese Matarife que cambió un articulito de la Constitución para reelegirse, ¿no? ¿Se acuerdan? Didis Medina, en fin, todo lo que hicieron, pero calladitos, ¿no? Y los medios ahora ocultan todo eso, no recuerdan nada de eso para darle caña, ¿no? Para mentir acerca de lo que se quiere hacer con esta convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Personajuchos como Alejandro Gaviria. Mire lo que dice este petuste. La Asamblea Constituyente no tiene como propósito el cambio social, ¿no? Entonces, ¿qué? Según este petuste, dice que es una estrategia política para quedarse en el poder. Es que son unos... iba a meter el garzón ahí, pero bueno, más adelante lo ponemos. Dice, busca primero disponer de recursos públicos para las elecciones. Asquerosos, de verdad. Veremos al presidente y a los ministros en campaña. Seguir desgastando las instituciones con fines electorales. Continuarán los ataques a las Cortes, al Congreso y al Banco de la República. Es que es lo que se les dice a las Cortes, es mentira. Lo que se habla del Congreso es mentira. Eso es irrespeto. No, es la pura verdad. ¿Qué es ese Congreso? ¿Qué ha sido ese Congreso? No de ahora, que ahora han sacado las uñas, pues. Pero ¿cómo hemos visto que hasta Mancuso no terminó allá metido? Y estos aplaudiéndolo, ¿no? ¿Cuántos congresistas están en la cárcel? ¿Cuántos? ¿Cuántos vinculados con paramilitarismo? ¿Cuántos? Incluso por ahí, Efraín Cepeda, que está de candidato. No lo sapearon, no lo dijeron hasta otro mismo congresista de cómo pasaban billete a las estructuras de las autodefensas. Pero no, eso, el guerrillero es el que quiere. Ave María. Dice, desviar la discusión de los escándalos de corrupción, el problema fiscal y la ineficacia del gobierno. Escándalos de corrupción que nos avergonzamos, que eso no tenía que haber pasado en este gobierno, lo hemos dicho, aquí no somos comité de aplausos, y eso no se puede repetir. Pero que es difícil, claro que es difícil, con todos esos uribistas allá metidos en las instituciones, con esa forma que está hecha para que roben al Estado. Es que, mire Colfuturo, por ejemplo. Colfuturo. ¿Quiénes son la junta directiva? La esposa de Gaviria, Sarmiento Angulo, el Grupo GEA, el Grupo Santo Domingo.
y dándole beneficios a los ricachones, porque los muchachos cuando quieren estudiar de estratos populares, de estratos bajos, ¿cómo la tienen de dura, no? Por eso es que decimos una educación gratuita. Tiene que ser ley en Colombia, por supuesto, una educación gratuita y de calidad, ¿no? Que el problema fiscal que aparece por ese mismo Congreso, que según ¿cómo es que dije? Este Gaviria decía que el Congreso, que por qué se van a seguir desgastando las instituciones como el Congreso. ¿Cómo era que decía, hombre? Se me olvidó la palabra que utilicé para calificar a Gaviria. Problema fiscal entonces generado también por ese mismo Congreso, ineficacia del gobierno, eso, claro, ineficaz, muy ineficaz al meter a un personajucho como estos dentro del gobierno. Impresionante, pero ojo que por ahí viene, ahorita traemos a Chiquitico Reyes, a Tito Reyes, ese es peor. ¿Qué más dice? Ahondar en las divisiones políticas, el enfrentamiento ideológico y la guerra civil fría. ¿Cómo no van a haber divisiones políticas con ese poco de bandidos que gobernaron y que habían gobernado nuestro país y que lo tienen en ese atraso tan grande? ¿Cómo no va a haber esa división política? Por supuesto que la tiene que haber. Eso es parte de la democracia, ¿no? Eso no es división, eso es democracia. Afianzar la narrativa populista de una lucha entre el pueblo que el presidente representa y una élite corrupta. Es que es mentira. Es mentira que esa élite es una corrupta. Es mentira. El gobierno nunca ha presentado un argumento serio sobre los supuestos obstáculos constitucionales al cambio social. Esto sí. Qué descaro de gente, qué descaro. Y ay, mire a Chiquitico Reyes. Chiquitico Reyes, chiquitico. La Constitución no frenó la implementación del programa de gobierno, fue la desorganización administrativa y el abrirle las puertas a la corrupción. La misma que en el Frente Amplio y el Pacto Amplio está lista para reclamar su lugar y seguir retrasando el progreso del país. Esto sí es mucho. Y por aquí traigo, es que le habían dado una respuesta. Luis Carlos, un aparecido en la política. Gracias al presidente Petro que le dio la oportunidad, lo sacan por aliarse con Papá Pitufo y ahora se las da de un genio en política. Un primíparo con ínfulas de ser presidente y nunca ha sido elegido por voto popular ni para una junta de acción comunal. Totalmente cierto, totalmente de acuerdo con lo que dice Rafael. Ay, Chiquitico Reyes, otro de los errores grandes que cometió Gustavo Petro al nombrar a disque en la DIAN, que siga haciendo TikToks con el delantal puesto y haciendo comiditas, para eso sí es que sirve, Chiquitico Reyes, Mr. Tax. Pero miren este dato, y ya lo habíamos leído por otro lado, pero vamos a traer a Marce Portilla, a No Me Tiente. Un hilo, las reformas que los expresidentes le hicieron a la Constitución del 91, nadie dijo nada, todos felices. ¿Ustedes saben cuántas veces la Constitución del 91 ha sido modificada en los gobiernos de esta oligarquía rancia? Que ahora se rasgan las investiduras cuando se habla de hacer una transformación a esa Constitución. Pues la han transformado 55 veces. 55. Y vean así, vean este cuadro. César Gaviria, 3 veces. Ernesto Samper, 4 veces. Andrés Pastrana, 7 veces. Álvaro Uribe, 15. Y de los cuales, esa que hicieron el cambio del articulito para que siguiera de presidente, ¿no? 15 veces. Juan Manuel Santos, 19 veces. Iván Duque, 7 veces. En total, 55 reformas a la Constitución. Dice acá Marce, reformas para retorno de beneficios a la política tradicional. 1.1. La reforma permitió reemplazos en faltas temporales de congresistas. Se quiso volver a la práctica del carrusel, que permitía obtener beneficios económicos y pensiones con reemplazos de corta duración. Desde el Ministerio de Hacienda se revivieron los auxilios parlamentarios. En 1996 se suprimieron apartes que señalaban que diputados no tendrían calidad de funcionarios públicos y solo contarían con derecho a
honorarios. En la segunda administración de Uribe, 1.3, se creó un régimen de prestaciones sociales y seguridad social para los diputados. Este tipo de reformas han estimulado el clientelismo político. ¿Qué más dice acá? Reformas para los ataques contra la Carta de Derechos. 2.1. En el gobierno Samper se restableció la extradición de nacionales por nacimiento que la Asamblea Constituyente había prohibido en el artículo 35. El cambio se hizo en medio de investigaciones adelantadas contra Samper. 2.2. En el gobierno de Pastrana se eliminó la expropiación sin indemnización que contemplaba el artículo 58. Su finalidad fue atraer la inversión extranjera. 2.3. Promovida en el primer periodo de Uribe sobre el derecho a la seguridad social del artículo 48, la reforma introduce el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, pone tope a las pensiones, elimina la mesada 14 y suprime los regímenes especiales. 2.4. En la segunda administración de Uribe se modificó el artículo 49 para prohibir el porte de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y sancionar su consumo personal. 2.5. Reforma del artículo 34. Establece prisión perpetua por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Estudios afirman que esta expresa política de populismo punitivo, pues contraviene el artículo 12 que proscribe penas crueles, inhumanas y degradantes. 3. Reformas para volver constitucional lo inconstitucional. 3.1. En 1995 se modificó el artículo 221 sobre tribunales militares. La reforma permite que a las Cortes se integren miembros de la fuerza pública en servicio activo. 3.2. En 1999 se suprimió la posibilidad de que las cámaras decretaran la expropiación sin indemnización, pero 3 años antes la Corte estableció que en el Estado Social de Derecho el legislador no puede inhibirse de priorizar el interés público o la utilidad social. 3.3. El acto legislativo 1 del 2009 penaliza el consumo de la dosis mínima, a pesar de que desde 1994 la Corte Constitucional señaló que la Constitución no permite la penalización de la dosis personal y precisa que su prohibición no opera de manera absoluta. 4. Reformas de ordenamiento territorial. Se debilita la autonomía. 4.1. En 2001 se ordenó recortar el porcentaje de ingresos corrientes que gira la nación a las entidades territoriales. Ciudades se han constituido en distritos turísticos, industriales, biodiversos, etc. 4.2. Los aspectos políticos de la organización territorial han sido objeto de 14 reformas en temas como el funcionamiento de los cuerpos colegiados, periodo de los gobernadores y alcaldes y régimen de reemplazos en caso de faltas absolutas. Para Bogotá se aprobó segunda vuelta. 5. Reformas políticas y electorales. Se adoptaron las listas únicas y un nuevo sistema de asignación de curules, al tiempo que se estableció el régimen de bancadas. El voto preferente generó nuevos problemas, pues atizó el individualismo en las campañas. 5.2. El cambio en la elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral para el Congreso fue un retroceso, pues consolidó un modelo que anula su independencia y neutralidad. Para el caso del registrador nacional, asignó su escogencia a los presidentes de las Cortes. 5.3. En reacción a la parapolítica, se estableció el principio de responsabilidad de los partidos, sus directivos o candidatos, obligó a los partidos y movimientos políticos a celebrar convenciones cada 2 años, consagró la revocatoria de inscripción de candidatos inhabilitados. Y estableció como causal de pérdida de investidura o cargo la violación de los topes máximos de financiación, la precaria regulación sobre la financiación de las campañas y la falta de controles efectivos siguen siendo determinantes de la corrupción política y electoral. 5.4. En 2005 se aprobaron los actos legislativos 2 y 3 que fijaron las reglas para la composición de la Cámara de Representantes. Las reformas dejaron a la vista la improvisación del Congreso, pues el primero estuvo vigente por tan solo 6 meses. Y el segundo otorgó facultades de reglamentación al Congreso, las cuales no ejerció, pues se agotaron antes de publicarse la reforma. 6. Reformas como ataque a la Constitución, la reelección presidencial y la Corte Suprema de Justicia. La reforma más regresiva ha sido el Acto Legislativo 2 del 2004, que permitió reelección presidencial inmediata, artículo 197. Esta alteró el sistema de frenos y contrapesos. Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investigó y condenó a varios ministros y altos funcionarios por utilizar procedimientos fraudulentos para lograr ese propósito. En 2009, Uribe pretendió la reelección presidencial indefinida.
con un referendo, pero la Corte Constitucional declaró inconstitucional la ley que lo convocaba. Reforma de equilibrio de poderes y la prohibición de la reelección. El acto legislativo 2 de 2015 de equilibrio de poderes retiró de la Constitución la reelección, aunque Santos, quien la propició, se benefició de ella y dejó dudas sobre la financiación de su reelección. La prohibición de la reelección solo puede ser modificada por un referendo de iniciativa popular o por una asamblea constituyente. Y después de ese hilo que recordamos, ese hilo de Marce, ese fue enviado en el 2024, en junio del 2024. Nos vamos ahora para un post reciente de Gustavo Petro, lo envió el día de hoy, donde responde a esta gente, a esta derecha rancia de Colombia. La constituyente no se hará en época electoral. Hasta ahora comienza la recolección de las firmas que dura 3 meses y se presentará después del 20 de julio al nuevo Congreso de la República, que se elegirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva presidencia de la República. Se discutirá entonces en el nuevo Congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la Corte Constitucional, pues esta no se modificará en la reforma constitucional que se haga. Tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la Corte y no más de 3 meses después. Y lo importante que dice aquí Gustavo Petro, lo repetimos, se discutirá entonces en el nuevo Congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la Corte Constitucional, pues esta no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la Corte y no más de 3 meses después. Es decir, ni la constituyente, ni su elección, ni sus reuniones coinciden con las actuales elecciones. ¿Qué hará la constituyente? Temas que ya están en el proyecto de ley presentado. Propongo que se reúna durante 3 meses que puedan coincidir con el receso del nuevo Congreso para no afectarlo. Según el proyecto de ley para la firma de la ciudadanía, se aprobarían unas reformas que ya se anuncian en el proyecto que se firma por la ciudadanía y que se refieren a las materias que los congresos legislativos desde hace 33 años no han aprobado y que no lo harán por su propia constitución e intereses. Entre esos temas, primero, las reformas sociales, que fueron bloqueadas al actual gobierno. Reforma pensional, la reforma a la salud, reforma al código minero, a los servicios públicos para hacerlos universales y eficientes con tarifas ligadas a sus costos y no a la especulación. Reforma a la educación, sus contenidos, la financiación para lograr la sociedad del conocimiento, el salto de la educación pública a las fronteras del saber humano, la soberanía sobre los datos y la inteligencia artificial. 3. 2. La reforma agraria más profunda. La protección a la producción de alimentos. No habrá campesinos sin tierra fértil en Colombia. Por eso es que no les gusta. La adaptación y mitigación de Colombia a la crisis climática. El cuidado real de su equilibrio natural. El agua es el eje rector a cuidar. El agua potable debe elevarse a derecho fundamental y el acto legislativo de su garantía real. La Asamblea Constituyente podrá reorganizar las vigencias futuras sin faltar a los contratos ya firmados para priorizar el agüita potable, la revitalización de las selvas, la transformación de la movilidad masiva hacia la electricidad y el modo férreo y de la industria, la agricultura y los servicios hacia la descarbonización. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque mucho se ha hablado y mucho se ha dicho, pero ¿cuáles son los puntos que se quieren reformar? Ahí están. Y esto nos sirve a nosotros para ese argumento, para ese debate que hay en las calles, ¿no? 4. El nuevo ordenamiento territorial de Colombia y el acto legislativo sobre competencias y recursos a las regiones. Iremos a más autonomía regional, pero con control ciudadano, la territorialidad indígena y afro, el fin de las exclusiones por racismo, género, sexo, el régimen especial de San Andrés Islas,
el municipio como espacio real de la participación de la ciudadanía en las decisiones, el empoderamiento territorial de cara a la crisis climática, la liberación de los espacios del agua y el ordenamiento alrededor de ella, el papel de la construcción urbana en la expansión del espacio público y las reservas naturales del país. Quinto, la reforma a la justicia. Solo la Corte Constitucional se mantendría intacta. El Poder Judicial debe ser libre de la política y los intereses particulares y ponerse al servicio de la ciudadanía y su control. El juez y el fiscal en el territorio donde está la gente. Esa Corte Constitucional. Ibáñez. Entonces hay que cambiar la forma como llegan esos Ibáñez allá, ¿no? ¿Qué más? Sexto, la reforma política. El sistema electoral, la financiación de partidos y campañas, lo hemos dicho aquí, el voto libre y obligatorio, las revocatorias, el control de softwares y de elecciones, el árbitro electoral no político. El derecho a la paz, los actos legislativos de implementación inmediata de los acuerdos de paz realizados, el tratamiento del narcotráfico. Ahí está. 8. La seguridad integral de Colombia y de sus ciudadanos. Dice René Jiménez también, aquí le añadimos, con la constituyente podríamos bajar el salario de los congresistas sin tener que esperar a que ellos mismos lo discutan y aprueben. Razón suficiente. Y ahí le contesta Iván Mejía, y reducir su tamaño, cambiar la forma de elegir magistrados, una reingeniería de país. Vamos a firmar para apoyar la constituyente. El pueblo es soberano. Esto que dice René y esto que dice Iván, pues es totalmente cierto. Y digámoslo así, es un clamor popular. Bajar salario de los congresistas, por supuesto. Que Iván Cepeda ya lo dijo, él como presidente, si llega a ser presidente, él, sus ministros, a ganar menos. Eso lo haría de entradita. Excelente. Y aparte lo que dice Iván Mejía, 50 años de periodismo. Es así como el patrón, ¿no? Como el patrón Gonzalo Guillén. Este libro son los 50 años, medio siglo de periodismo. Una cuñita. Ustedes sí saben que él me lo firmó, ¿no? Tengo el libro firmado por el propio Gonzalo Guillén. Eso fue un gran logro, de verdad, tener al frente a Gonzalo Guillén. Hoy lo hablábamos precisamente con doña Rocío y con José Luis y con Kioto, el perrito de ellos. Pues lo que dice Iván Mejía, cambiar la forma de elegir esos magistrados, esos Ibáñez que llegan allá, ¿no? Eso tiene que cambiarse. Una reingeniería de país. Vamos a firmar esa constituyente. Y hablando del patrón de Gonzalo Guillén, no, bueno, la palabra patrón, esa palabra no me gusta, pero sí es el duro, pues, del periodismo, ¿no? No vamos a utilizarla. Todo lo que debe saber sobre el proyecto de ley para convocar la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Un artículo de La Nueva Prensa escrito por Marisol Orozco. Todo lo que se debe saber. El gobierno expone 11 razones estructurales para convocar la Asamblea, entre ellas el bloqueo legislativo, la urgencia de un constitucionalismo ecológico frente al cambio climático, el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz de 2016 y la garantía efectiva de derechos sociales, hoy afectados por omisiones normativas y desigualdad estructural. Repetimos, por Marisol Orozco, escrito para La Nueva Prensa. El 26 de diciembre el Gobierno Nacional anunció la inscripción oficial del Comité Promotor Ciudadano, que impulsará la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El trámite ante la Registraduría Nacional habilita la recolección de firmas y abre un proceso que, de avanzar, culminaría en una consulta popular para que la ciudadanía decida si activa un nuevo poder constituyente. Desde el Ejecutivo se ha insistido en que este camino no implica una ruptura institucional, sino el uso de un mecanismo expresamente previsto en la Constitución. La iniciativa se presenta como una respuesta democrática a una crisis persistente de gobernabilidad y efectividad del sistema político, que según el proyecto de ley ha impedido cumplir los mandatos sociales de la Carta de 1991. Uno de los ejes centrales del proyecto de ley es su diagnóstico crítico del funcionamiento del Estado.
El texto sostiene que Colombia enfrenta un bloqueo institucional estructural que no se explica únicamente por coyunturas políticas, sino por la forma que operan las actuales relaciones entre los poderes públicos. Según la exposición de motivos, reformas clave en salud, trabajo, pensiones, educación, vivienda, ordenamiento territorial, medio ambiente y reforma agraria han sido archivadas, diluidas o aplazadas sistemáticamente en el Congreso, sin que se produzca una deliberación democrática suficiente. Esta dinámica, afirma el proyecto, ha vaciado de contenido los mandatos transformadores de la Constitución de 1991 y ha generado una brecha creciente entre los derechos reconocidos en el texto constitucional y su realización efectiva. En resumidas cuentas, se la han pasado por la faja. El documento subraya que muchas de esas fallas responden a omisiones legislativas absolutas y persistentes, es decir, a la falta de desarrollo normativo de disposiciones constitucionales que llevan más de 3 décadas sin materializarse. Entre ellas se menciona el ordenamiento territorial, la autonomía regional, la reforma agraria integral, la garantía progresiva de derechos sociales y la democratización real de la participación ciudadana. Desde esta perspectiva, el proyecto plantea que los mecanismos ordinarios de reforma han demostrado ser insuficientes para superar esos obstáculos, ya sea por estructuras establecidas en la Constitución que riñen con esas demandas, así como prácticas políticas arraigadas, diseños normativos restrictivos o una cultura institucional que favorece el inmovilismo. En ese contexto, la Asamblea Constituyente es presentada como una herramienta excepcional, orientada a reabrir el debate constitucional y a redefinir las reglas estructurales del sistema político y social. El proyecto de ley desarrolla 11 razones estructurales que en conjunto sostienen la necesidad de convocar esa Asamblea Nacional Constituyente. El argumento central es que el orden constitucional vigente no ha logrado cumplir sus promesas materiales. No por falta de derechos reconocidos, sino por bloqueos estructurales, omisiones legislativas persistentes y límites del diseño institucional que impiden transformar esa realidad social. Primero, bloqueo institucional, omisiones legislativas, un callejón sin salida. El documento parte del diagnóstico de un bloqueo institucional sistemático, especialmente en el Congreso de la República, que ha impedido la aprobación de reformas fundamentales, proyectos en salud, trabajo, pensiones, educación, vivienda, autonomía territorial, medio ambiente, derechos laborales han sido archivados o diluidos sin deliberación democrática suficiente. Este bloqueo se explica tanto por prácticas políticas como por deficiencias estructurales del diseño normativo, que permiten la iniciación legislativa frente a mandatos constitucionales claros. La consecuencia es una ruptura entre la voluntad popular expresada en las urnas y la acción efectiva del poder legislativo. Segundo, un colapso climático, descarbonización de la economía, fortalecimiento del constitucionalismo ecológico. El proyecto señala el cambio climático como un riesgo crítico para los estados constitucionales, especialmente en Colombia, por su biodiversidad y vulnerabilidad. Reconoce el derecho a un ambiente sano en la Constitución de 1991 y la jurisprudencia avanzada de la Corte Constitucional, pero advierte que la protección ha sido fragmentaria y dependiente de la justicia, sin un marco constitucional explícito que integre cambio climático, transición energética y descarbonización. Tercero, el cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz de 2016 y de otros procesos. El cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz del 16 es un desafío constitucional crucial para Colombia, que busca transformar las causas históricas de violencia como la desigualdad en la tierra, la exclusión territorial, la ausencia estatal en el campo. La Corte Constitucional reconoce esta implementación como una obligación estatal vinculada al artículo 22. La reforma rural integral es fundamental para democratizar la tierra, pero persiste una alta concentración agraria que refleja inequidad estructural. Los avances han sido lentos y fragmentarios, con bloqueos institucionales y falta de desarrollo efectivo de la jurisdicción agraria, evidenciando una brecha entre la Constitución y la realidad rural. ¿Qué más tenemos aquí? Cuarto punto, derechos sociales, económicos y culturales. 4.1,
Derechos laborales, la histórica omisión del Congreso para expedir el Estatuto del Trabajo ha dejado los derechos laborales sin garantías estructurales, debilitando el derecho de asociación y facilitando la desprotección, especialmente de trabajadores rurales, informales y contratados. Se propone la Asamblea Constituyente para establecer garantías laborales constitucionales claras, proteger el derecho de asociación en todas las formas de trabajo y evitar que estos derechos dependan de la discrecionalidad legislativa. 4.2. Una reforma integral al sistema general de la seguridad social en salud. El sistema de salud colombiano está en crisis, sin cobertura universal, ni atención digna, con demoras a acceso en servicios que causan miles de muertes. El bloqueo congresional a las reformas estructurales motiva la propuesta de una nueva constitución que garantice un sistema de salud universal, justo, preventivo y efectivo para todos. 4.3. Efectividad al derecho a la vivienda. Aunque la Constitución reconoce el derecho a la vivienda digna, millones de colombianos sufren por un sistema financiero abusivo que ha llevado a despojos judiciales. El texto denuncia esta violencia financiera masiva y la injusticia estructural de financiamiento de vivienda popular, evidenciando el fracaso legal para garantizar este derecho. La reforma profunda a la educación es otro punto. El sistema educativo enfrenta deficiencias como bajo desempeño internacional, énfasis en evaluaciones cuantitativas, falta de conexión con la realidad y limitada gratuidad, con insuficiente educación popular y educación para adultos, así como limitada cobertura en varias zonas del país. Se plantea una nueva constitución que garantice educación de calidad, inclusiva y pertinente, que fortalezca la educación popular y fomente una cultura de paz y de participación ciudadana. 4.5. El derecho a la cultura. ¿Qué más tenemos aquí? 5. Del modelo económico. La Constitución del 91 ha favorecido un modelo de libre mercado que ha impulsado políticas neoliberales, privatización de empresas públicas, entrega de servicios esenciales y contratación estatal al sector privado. Desregulación laboral y concentración económica en monopolios. Se plantea un nuevo modelo económico que, sin desconocer la economía privada mixta, fortalezca la participación estatal en sectores estratégicos, promueva la economía popular, asociativa y solidaria, rescate la banca pública y articule la política monetaria con un programa de desarrollo productivo que genere empleo masivo y elimine la tercerización laboral. Además, se propone actualizar el rol del Banco de la República para que, manteniendo su autonomía técnica, pero evitando la subordinación a partidos políticos, que contribuya a crecimiento sostenible y generación de empleo, coordinándose con la política económica general y la intervención estatal para mejorar la calidad de vida y reducir la desigualdad e informalidad. Oiga, ya con lo que llevamos, ¿dónde es que hay que firmar? ¿Dónde es que hay que firmar? 6. Reforma agraria y soberanía alimentaria como deuda constitucional persistente. La reforma agraria es un mandato histórico del constitucionalismo colombiano, consagrado en la Constitución de 1991 y en normativas posteriores, que busca garantizar acceso progresivo a la propiedad rural, proteger la producción de alimentos y promover el desarrollo integral del campo, reconociendo la tierra y el campesinado como estratégicos para la justicia social y para esa soberanía alimentaria. Como todos sabemos, esa concentración de la propiedad rural persiste, ¿no? Generando pobreza. Muchas veces hemos escuchado a Gustavo Petro, por ejemplo, uno cuando va de Bucaramanga a la costa, se pasa por el departamento del Cesar, hectáreas enteras donde no hay ni una mata de plátano, una mata de yucas, que dice Gustavo Petro, ¿no? De eso es que se trata. Esa alta concentración de esa propiedad rural pues genera pobreza, desigualdad territorial, conflictos sociales, mientras que los intentos legislativos han sido fragmentarios e insuficientes. 7. Autonomía territorial de los pueblos étnicos. Aunque Colombia se reconoce como un estado multiétnico y pluricultural, los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y rom carecen de autonomía territorial efectiva, lo que pone en riesgo su supervivencia. La omisión legislativa absoluta ha impedido desarrollar un marco normativo que garantice esa autonomía y limita la intervención del control constitucional. A ver qué más tenemos por aquí. El reordenamiento territorial, como número 8. Aquí complementamos, ¿no?, lo que postea Gustavo Petro con este gran artículo de Marisol Orozco para La Nueva Prensa. Reordenamiento territorial, entonces. El reordenamiento del territorio sigue siendo una promesa incumplida de la Constitución del 91. Se la pasaron por la faja.
Aunque la Ley 1454 del 2011 reguló aspectos del ordenamiento territorial, no definió elementos esenciales como los requisitos y la autoridad competente para convocar consultas populares para la creación de nuevos departamentos, generando un vacío normativo reconocido por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que identificaron omisión legislativa absoluta en materia de regiones y entidades territoriales indígenas. Frente a ese bloqueo institucional, el texto plantea que una asamblea constituyente podría subsanar las falencias y reordenar el territorio, creando nuevos departamentos, resolviendo conflictos de límites, fortaleciendo la presencia estatal en zonas apartadas, mejorando los servicios públicos, optimizando la cobertura de la fuerza pública, garantizando equidad en inversión social y desarrollo regional, delimitando geográficamente cuencas hidrográficas y páramos, consolidando así un marco territorial más justo y funcional. 9º punto, la reforma a la justicia. Esto es clave. Orientada a la verdad y los derechos ciudadanos. La legitimidad del Estado Social de Derecho depende de que los derechos sean efectivamente exigibles. Por eso, el debate constituyente propone garantizar el acceso real, oportuno y efectivo a la justicia como derecho ciudadano, fortaleciendo la justicia ordinaria, contencioso administrativa, penal, mecanismos alternativos, simplificando trámites, asegurando tiempo razonable, reduciendo la impunidad, priorizando la tutela judicial efectiva, la reparación y la confianza pública. Aquí hacemos un paréntesis, José Luis, hablábamos de eso, ¿no? Es que la gente aquí no denuncia porque, ¿para qué? Si saben cómo funciona ese aparato judicial, es que aquí nos falta protestar, ¿no? Yo digo, es que tenemos que salir a las calles, tenemos que ir a protestar. Pero también entiendo la parte donde me dice José Luis, por ejemplo, pero ¿a quién? ¿A dónde? Si es que no pasa nada. Entonces, pues en esa parte también tiene toda la razón. Y muchas personas también lo que dicen, ¿no? También a luchar con la burocracia y todo eso, porque es que es así, ¿no? Porque es que aquí en Colombia es así. Entonces, ¿por qué no se puede cambiar esto? ¿Por qué la gente no puede tener confianza en su justicia? Confianza en que si denuncio, algo va a pasar. No que voy a perder el tiempo, que no me van a atender mis denuncias y no pasa absolutamente nada. Simplificar trámites, por ejemplo, ¿no? Esos son temas que en verdad a Colombia sí que le hace falta. Y ahí hablamos cuando comparamos, no. Yo siempre digo, yo no comparo. Yo digo porque allá sí y aquí no, ¿no? Entonces por allá, en Europa sí protestan, sí se sale a las calles, si me troncho un tobillo con un baldosín de un andén, porque como yo pago el impuesto, ese ¿cómo se llama? Ese baldosín tiene que estar bueno. Y si me troncho el tobillo, aquí en Bogotá, Dios mío santísimo, si yo me troncho el tobillo, pues voy y denuncio y pasa algo. Si el señor de la tienda me atiende mal, pues denuncio y pasa algo. Pero aquí no. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y cambiar también la mente. De decir, porque se cambia la mente con esas acciones, ¿no? De decir, no, es que ahora sí va a pasar algo. Y ahora sí denuncio. ¿No? El eje propuesto incluye dar rango constitucional a la justicia restaurativa, fortalecer la justicia especial para la paz, ampliar su marco temporal, crear instancias contra la gran corrupción, garantizar meritocracia, carrera judicial en las altas cortes y eventualmente robustecer la jurisdicción constitucional mediante un tribunal autónomo con facultades reforzadas para subsanar omisiones estructurales. La reforma política como 10º punto. La democracia colombiana ha sido gravemente afectada por la influencia del dinero privado, incluyendo capitales ilegales en la política. Las elecciones evidenciaban escándalos de parapolítica, macrocorrupción, que cooptaron el poder público. Para recuperar la legitimidad institucional, el debate constituyente propone separar la política del financiamiento privado, ilícito o desproporcionado, mediante campañas financiadas predominantemente por el Estado. Topes estrictos, sanciones severas, transparencia absoluta en los partidos y regulación del lobby, asegurando igualdad de oportunidades electorales y primacía de la deliberación programática sobre el poder económico. ¿Qué más dice acá? Droga y narcotráfico. El 11, ¿no? El 11, droga y narcotráfico.
El texto sostiene que la guerra contra las drogas ha fracasado generando violencia, criminalización de poblaciones vulnerables y afectación desproporcionada a comunidades rurales e indígenas. Se argumenta que en el marco constitucional vigente limita la adopción de enfoques alternativos centrados en la salud pública, el reconocimiento de usos tradicionales de la hoja de coca y el aprovechamiento científico y productivo de esos cultivos. Por ello, se plantea la necesidad de un nuevo pacto constitucional en esta materia. El proyecto de ley que sustenta la convocatoria se ajusta a lo dispuesto por los artículos 374 y 376 de la Constitución Política y no convoca directamente a la Asamblea, sino que propone que sea el pueblo colombiano mediante voto popular quien decida si la convoca. Bueno, ya los trámites lo sabemos, ya hemos escuchado de eso bastante, así que quería complementar el post de Gustavo Petro, el post donde habla de que la constituyente o esa asamblea no va en periodo, no se hará en época electoral, este post donde muestra, ahí Gustavo Petro también muestra 9 puntos, aquí ya fuimos por 11 puntos. Entonces espero que todo esto nos vaya quedando claro qué es lo que se quiere, qué es lo que se va a hacer, porque hay muchas cosas que decimos nosotros, oiga, por mí acababa con esa procuraduría, por mí acababa con esa fiscalía, o reestructurar esa fiscalía, cambiarle hasta el logo, ¿no? Pero hay muchas cosas entonces que son clamores populares, llamémoslo así, como lo dice Iván Mejía, cuando dice que se necesita cambiar la forma de elegir magistrados, por ejemplo, la reingeniería del país. Así que eso es parte de la pedagogía que nos viene ahora también para hacer. ¿Cuáles son los puntos? ¿De qué se trata? Vamos a tratar de preguntarle a personas capacitadas para que nos aconsejen, que nos digan y que nos hagan esa pedagogía para nosotros también seguir retroalimentando a la gente, a nuestros amigos, a las personas que necesitamos que firmen. Por ejemplo, las personas que vamos a recoger firmas, tenemos que estar capacitados para todo lo que va a pasar, porque seguramente va a aparecer el uribista gritando a usted, bla, 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 o van a aparecer personas, yo quiero firmar, pero en sí, ¿qué es lo que se va a cambiar? ¿Qué es lo que se propone? Entonces, a estudiar, a leer, a tener argumentos si vamos a salir a firmar, si vamos a hacer la pedagogía, si vamos a recoger firmas, en fin, si vamos a hacer videos. Tenemos también que estar capacitaditos, ¿no? Bien enteraditos de cómo es que es el cuento y qué es lo que se va o qué es lo que se quiere cambiar. Listo, dejamos el tema así de la constituyente. Vamos llegando al final de este video y lo siguiente es Colfuturo. Por supuesto que tenemos que hablar de Colfuturo. Entonces, para hablar de Colfuturo, Alejandro Campo había dicho que iba a dar el listado de los oligarcas que estudiaron con la plata del Estado. Ya sabemos por ahí, hemos visto Claudia López, Francisco Barbosa, ¿cuál fue el otro? Briceño también, pero faltan más. Entonces vamos a escuchar a Alejandro Ocampo. A ver, Pero les voy a hablar de las becas Colfuturo. Esto es un adelanto de los oligarcas que estudian con la plata de los colombianos. Voy a hablar hoy solamente de los del Valle del Cauca para que ustedes se aterren, los mega ricos que estamos financiando con los recursos públicos, mientras que los pobres no pueden estudiar. Ahí va el primero, Kiko Lloreda, Francisco José Lloreda, hijo de una de las familias más ricas del Valle del Cauca. En su momento fueron dueños del periódico El País. Su padre, un inminente político, fue ministro de Justicia. Kiko fue ministro de Educación, secretario de Planes de la élite caleña, vallecaucana, colombiana. Y usted ha de creer, becado con dineros públicos para gastar, uno de los hombres más ricos del Valle del Cauca, ¿no tuvo con qué pagar un posgrado? ¿A esa es la gente que le ayudamos? Miren esta, Joana Sardi Blum, hija de Emilio Sardi, los hombres más ricos del Valle del Cauca, y sobrina de otros hombres más ricos del Valle del Cauca, Claudia Blum. ¿Ustedes creen que estamos hablando del estrato 2 o 3? ¿Qué tal estos dos? Luis Alfonso Mora Tejada fue vicepresidente de la Corporación Financiera del Valle como 26 añitos, nada más y nada menos. Pero no solamente él con ese puestazo fue, sino que además su hijo, Luis Alfonso Mora Sarria, también es beneficiario. ¿Cómo lo ve? Luis Alfonso Mora Sarria, hijo, es miembro de la Junta Directiva del Club Campestre de Cali. Allá no entra sino el estrato 6, ni que era el 5. O sea, acá no estamos hablando de padre e hijo ganaron. ¡Qué coincidencia, por Dios! Todos del estrato alto. Este sí es una vergüenza.
Esteban Piedrahíta, hijo del eterno rector de la Universidad del ICESI de Cali, una de las más elitistas del país, los hombres ricos de este país, director nacional de planeación, director de Cámara de Comercio, archirrico. Y es que becado, por favor, o sea, no pudo estudiar en el ICESI, tenía que estudiar con la plata de los colombianos en el exterior. Esta otra, María del Pilar Rodríguez, expresidenta de Metro Cali, una mujer que no viene de estrato 2, del estrato 3, pero que también coincidencialmente salió beneficiada con los créditos condonables o becas o beneficios que le dio Colfuturo. Esta, Vanessa de la Torre, y no es una crítica, es decir, discúlpenme, estamos hablando de que entonces las becas que estamos otorgando son para personas importantes, no es el estrato 1, 2 y 3, no cualquiera puede concursar por ellas. Esto es lo que está pasando. Y miren este último, el exfiscal Barbosa, hágame el favor, el exfiscal Barbosa, también becado. Y esto, quiero decirles, es solo una parte. Este es el primer capítulo de cómo con la plata, los recursos públicos, financiamos los más ricos de este país. En el próximo episodio le mostraré además las organizaciones económicas más grandes del país a quienes mandaron a estudiar y otras perlas de hijos de políticos. Pero este es el primer abrebocas. Con esto arrancamos. La plata de todos nosotros financiando la educación de los pobrecitos de este país no tiene sentido. La decisión de acabar con eso es lo más correcto. Pobrecitos, no, ay no, es que ellos citicos. Con razón, cómo salieron todos a brincar de una, ¿no? Ahí lo vimos. Estoy buscando acá en la cuenta de Alejandro Campo a ver si ya puso la segunda parte a nivel nacional. No la ha puesto, pues lo tendremos muy pendiente para nuestros próximos videos, porque esto toca hacerlo, darle visibilidad. Citicos, ¿no? Citicos, falta Claudia López, que por ahí, y Briceñito. Ave María. Llegamos así, entonces, espere a ver qué tengo acá. Que Claudia López, Barbosa y Daniel Briceño hayan sido credibecarios de Colfuturo es para mí razón suficiente para dejar de darle recursos públicos a ese antro. Oiga, es que ya está bueno, estoy mamado de ver a Sarmiento Angulo en todo, oiga. ¿Ah? Que es que Sarmiento, ¿cuándo van a entender? Sigan creyendo que la plata pública hay que dársela al Sarmiento Angulo. Sigan creyendo, ¿no? Como por ejemplo, miren este caso, no, esto lo voy a poner aquí en la ñapita. Sí, lo paso a las ñapitas. Entonces, ¿qué sigue ahora? Pues ñapitas, el vendaje, el bonus track, aquí en Colombia con C. Como primer ñapita, entonces, precisamente hablando de esos citicos, ¿no? Subsidios otorgados a esos hijos de la oligarquía rancia colombiana, como lo es el hijo Lafurí. Miren lo que publica Matador. Pequeño productor campesino Lafurí mira su humilde reloj porque no ve la hora que le paguen los 15 bultos de arracacha que trajo a Cora Bastos. Pero miren el reloj, un Cartier. Y Gonzalo Guillén se puso en la tarea que dice, ese Cartier 100 vale 9.000 euros. 9.000 euros. Entonces hagamos la conversión. 9.000, a ver. 9.000 por 4.500. 40 milloncitos de pesos vale el relojito de el hijo Lafurí. ¿Ah? Increíble. Y hablando precisamente de esta familia. Qué bonita familia, ¿no? Qué bonita familia. La mamá, la cabal. Recordemos esto que publica Gustavo Petro el 8 de abril de este 2025. Pildoritas para la memoria aquí en las ñapitas de Colombia con C. Por eso este gobierno quiere robarnos la propiedad privada. Por eso este gobierno persigue a toda costa la propiedad adquirida. Ningún presidente había hecho eso con nosotros. Al contrario, los otros presidentes nos despojaban de nuestras tierras.
Mi nombre es Ana Beatriz Navarro, soy beneficiaria de acá de la finca Las Delicias, de la finca que el doctor Petro nos regaló. Tengo 73 años, ya voy para 74 años y nunca había tenido la oportunidad de tener un pedacito de tierra como ahora. Tenemos harto maíz sembrado en esta finca y con eso pues estamos generando ingresos, tenemos para la comida, ya no andamos por allá trabajándole el día a nadie, ni andamos por ahí que denos un día de trabajo, ni nada, mire vea. Pero estas son bendiciones que Dios nos dio y yo me siento feliz, me siento joven todavía para trabajar. Mira que yo agarro maíz, ayudo a sembrar maíz, crío gallinas, cerdo, lo que haya, yo echo para adelante. Y me siento con fuerza, más ánimo que nunca, porque ahora sí somos propietarios de esta tierra. De la finca Las Delicias apoyamos la reforma agraria y estamos con Petro. Eso, estamos con Petrovsky y apoyamos, por supuesto, la reforma agraria. Entonces, como estamos hablando de reforma agraria, se nos viene a la mente, y también hoy con doña Rocío y con José Luis hablábamos de Felipe Hartmann. Por años, los gobiernos anteriores se repartían las tierras entre ellos y sus amigazos. El gobierno de Gustavo Petro ha cambiado eso. Las tierras regresan a sus verdaderos dueños. Acabamos de ver ese testimonio. La reforma agraria es una promesa de gobierno y se está cumpliendo. Escuchemos a Felipe Hartmann. Sin duda, la entrega de tierra es una de las políticas más destacadas y por lo menos una de las banderas que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y queremos saber cómo va precisamente esa entrega de tierras. Hemos invitado al doctor Felipe Hartmann, que es el director de la Agencia Nacional de Tierras. Bienvenido, gracias por estar en esta Navidad por estos lados. Bueno, Eduardo, un gusto y un gran saludo a todos los colombianos, muy contentos de poderles dar las cifras, el balance de la reforma agraria, cómo hemos venido avanzando en distintas regiones del país. ¿Esto qué quiere decir? ¿Hectáreas formalizadas y hectáreas gestionadas? ¿Eso qué es? Lo que veníamos diciendo, ¿qué implica la formalización? La formalización es campesinos que ya tienen la tierra, pero que nunca han tenido el título. Y hay una inmensa cantidad de campesinos en Cundinamarca, en Boyacá, aquí nomás a 2 horas de Bogotá, en Sumapaz incluso. Entonces, lo que hace la ellos construyen su casita ahí, la explotan la tierra, vienen desde hace mucho tiempo en eso. Desde hace 40 años. Pero la tierra no aparece escriturada para ellos. Y el problema cuando no aparece escriturada, Eduardo, es que no acceden al crédito, tienen dificultades para acceder a proyectos productivos, una inmensa cantidad de dificultades debido a la legislación colombiana. Y en ese contexto hemos formalizado la entrega de 1.878.000 hectáreas. Y en el caso de hectáreas gestionadas, sí son hectáreas para entrega. Sí, que entre la SAE, entre la del Fondo de Reparación, que son las tierras de los extintos paramilitares, la SAE, que son los bienes del narcotráfico, y las compras privadas, hemos sumado la gestión efectiva de 703.000 hectáreas para disponerlas a campesinos y campesinas sin tierra. ¿Esto de 27 zonas de reserva campesina es qué? Las zonas de reserva campesina son una figura que se había generado en la Ley 160, que establece que se reconozca el enfoque social, económico y cultural, la tradición de la economía campesina en distintas regiones del país, a partir de un modelo de ordenamiento territorial propio. Hoy hemos avanzado en 27 zonas de reserva campesina en todo el país, la última en Anorí, la última también en Antioquia, en Valdivia, que es muy importante porque generan unos esquemas de transición para potenciar y fortalecer la economía campesina. Sí. Hablemos de un caso en particular y tiene que ver con Islas del Rosario, porque entiendo que allí había una gestión importante de la Agencia Nacional de Tierras, no solamente en operativos de desalojo de gente que estaba ocupando baldíos de la nación, sino también de gente que estaba pagando muy poquito por su arriendo. Eduardo, es muy importante aclarar, Islas de Rosario es un patrimonio natural del país, así lo entendemos, así lo hemos venido considerando, y es muy importante saber que los colombianos sepan que desde los 80 fueron considerados baldíos de la nación. Y entonces, como fueron considerados baldíos de la nación, vemos que hay una suma de islas que nunca formalizaron su arrendamiento con la Autoridad Nacional de Tierras, pero aún los que lo tenían por un canon sumamente bajito conforme a la explotación comercial que hacían esas islas. Entonces hay islas que pagaban menos arriendo que una vivienda de interés social de los colombianos y que literalmente la noche solo de hospedaje costaba lo que le pagaban al Estado un día. Entonces pasaron en arriendos de 800.000 pesos mensuales a alrededor de 10 millones de pesos mensuales. Y eso como al gobierno de Gustavo Petro le ha rendido mucho en esto de la entrega de tierras.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué han hecho distinto a lo que han hecho en otros gobiernos? Yo creo que la decisión política, sin duda alguna, de redistribuir la tierra, de comprar efectivamente tierras, pero fundamentalmente de recuperar las tierras del Estado. Es que la Sociedad de Activos Especiales, absolutamente todas las tierras que tenía la SAE, que son de extintos narcotraficantes, las tenían de forma irregular casi que los mismos testaferros. Entonces, hacer esas debidas recuperaciones, nosotros estamos recuperando 10.000 hectáreas a la semana, sí, en desalojos, en operativos y demás. Pero la tierra de los extintos paramilitares que entregaron desde el 2005 también la seguían ocupando indebidamente distintas personas sin pagarle un peso de arrendamiento al Estado. Doctor Harman, es cierto que se ha aumentado casi en un 700% la planta de personal de su entidad, de la Agencia Nacional de Tierras, entre 2022 y 2024. No se ha aumentado en 700%, pero sí se ha aumentado en alrededor de un 80-90%, por una razón concreta. Un campesino, imagínate tú, de Chocó, no tenía oficina en Chocó, tenía que irse hasta Medellín a solicitarle el título de propiedad. Un campesino, por ejemplo, del Magdalena Medio, no tenía oficina en el Magdalena Medio, tenía que irse hasta Cartagena. O sea, la Agencia Nacional de Tierras tenía solo 5 oficinas en el país. Pasamos a tener de 5 a 30 oficinas en el país para acercarnos al campesino. Pero las operaciones de barrido también son una forma de facilitar el acceso de lo que significa la Agencia de Tierras. Vamos casa a casa, finca a finca, midiéndole la finca y titulándosela. Por ejemplo, en Boyacá, con resultados de 3.000 títulos este año, en contraste con los 150 o 200 que se entregaban habitualmente. Eso implica más personal, mejor capacidad, más organización institucional y evidentemente más resultados para el país. Siempre, siempre, siempre admiraremos y resaltaremos la labor de Felipe Harman al frente de la Agencia Nacional de Tierras. Ojalá continúe. Llegamos aquí, así, al final de este contenido. Esperamos que haya sido de su agrado. Me perdonan la inocentada, pero aquí en Colombia con C siempre la haremos. Así que el próximo 28, si Dios nos da vida y licencia, alístense, porque también tendremos una inocentada. Nos vemos en la próxima. Abrazos ancestrales desde Bogotá, miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Nos vemos en la próxima, ya lo saben, aquí en Colombia con C. Aquí estamos convencidos que otra Colombia es posible y lo vamos a lograr, claro que sí. Nos vemos en la próxima, miles y miles de bendiciones y no olviden suscribirse al canal, las personas que no lo han hecho. De pronto muchas personas no nos hayan visto, de pronto le dan clic al video, no lo hago por eso. No lo hago por eso, simplemente siempre haré mi inocentada. Pero muchas personas de pronto no nos han visto y le dan clic al ver que Gustavo Petro va a ser el ministro de Hacienda de Iván Cepeda. Pues ya saben, ¿no? Es una inocentada. Entonces los invito a que se suscriban al canal. Vamos a llegar a esa meta de 150,000. Bueno, vamos a pasar por ahí, ¿no? Pero es la primera meta que nos hemos propuesto, 150,000 personas de suscriptores. Así que les pedimos la colaboración. Si es de su parecer, por supuesto, que compartan, que le den like, que se peguen la pasadita por el canal. Nosotros subimos contenido. Bueno, ahora hemos estado un poco intermitentes esta semana entre las fiestas, la Navidad, la llegada de mi hijo, en fin, hemos estado intermitentes, pero aquí estamos siempre y a partir pues de enero continuaremos con nuestra labor ininterrumpida, ¿no? 2 videos diarios, si podemos 3 videos, pues 3 videos, muchos videos por allá afuera. En fin, los invito a que pasen por el canal y se peguen la pasadita a ver si este flaco ha subido alguna cosa, ha subido algún video nuevo. ¿Listo? Nos vemos en la próxima entonces. Gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Chao.